Hola a todos, en este vídeo lo que vamos a mostrar es cómo podemos introducir dentro de un texto un paisaje o cualquier fotografía que nos interese. Esto viene dado por un tema que salía en el foro, en el cual varios usuarios pues daba distintas opciones y la vamos a recrear en vídeo para que lo tengáis más claro aquel que no lo comprendiera directamente en el foro. Y vamos a empezar primero con la que nos proponía nuestro miembro Leio MM. Él nos decía que lo primero que debemos crear es un texto. Muy bien. Vamos a utilizar una letra que tenga un grosor gordo para poder tener contenido en el paisaje. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar aula. Por ejemplo, vamos a utilizar aula. Muy bien. Bien, una vez que tenemos la letra, vamos a ponerla un poquito más, un tamaño más grande. Escala. Bueno, como veis, estoy utilizando este fondo eh, para poderlo introducir dentro de la letra que no había comentado antes. Muy bien. Una vez que tenemos el texto creado y situado la parte que queramos de la imagen de fondo, que es la que vamos a incluir dentro del texto, nos vamos directamente aquí a esta opción de relleno y vamos a bajarlo al 0%. Muy bien. En principio la letra parece que le damos a Enter y lo que es el texto se nos ha ocultado. Lo que vamos a hacer ahora directamente a esta opción de fusión y vamos a ir a trazo. Bien, como veis, ahora nos muestra, al momento que le marcamos trazo, pues nos ha mostrado lo que es el texto. Bien, elegimos un color de trazo, en este caso, y un grosor, el que vosotros queréis darle a la letra. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Muy bien. Bien, ahora Leio MM nos decía que recortáramos la zona de la fotografía que no nos interesaría. En este caso, lo que no nos interesa es todo lo que está fuera de lo que es la palabra aula. Muy bien, y ahora para recortar lo que es el interior de lo que es las letras, para que lo que nos interesa que esté dentro que el paisaje que esté dentro, lo que vamos a darle a la tecla control pulsada sobre la de texto. ¿Veis? Y lo que nos ha hecho es seleccionarnos todo el contorno de la letra. Bien, ahora con la capa de fondo seleccionada le damos a control C, copiar, y control V, que es pegar. Muy bien, vamos a eliminar las capas que nos sobran y ya tendríamos nuestra fuente, nuestro paisaje dentro de lo que es el texto. Bien, esto es lo que nos proponía el IOMM. Vamos a volver al principio y vamos a utilizar ahora la técnica que nos proponía Agendiana. Y Agendiana nos proponía hacerlo de otra forma muy distinta. Mira, si fijáis aquí dentro de la herramienta texto, que voy a cargar la que viene por defecto, esta viene por defecto y podemos utilizar varias formas de hacerlo. En la esquinita inferior derecha, si pinchamos, podemos darle máscara de texto horizontal o vertical, depende de cómo queramos escribir el texto. Bien, en este caso va a ser máscara de texto horizontal. Bien, el texto que hemos escrito en un principio no nos va a servir. Vamos a utilizar sobre una nueva capa que vamos a crear ahora nuevo. Esta vamos a eliminar a la de aula, no nos vale. Bien, vamos a utilizar el tamaño de fuente. Bueno, esto nos puede valer porque es grande. Arial Black regular. Ahora lo que hacemos es escribimos el texto que queramos incluir detrás del paisaje, dentro del paisaje, y vamos a poner de nuevo aula. Vamos a ponerlo por este lado y vamos a ponerlo más grande, 72. Muy bien. Bien, una vez que tengamos ya el texto escrito, le vamos a dar primero la herramienta de marco rectangular, ¿vale? De selección, y vamos a mover nuestra selección en la zona que queramos pasar dentro de la letra. Bien, una vez que está marcado ahí, lo que vamos a hacer es, con nuestra herramienta de mover, sobre la capa de fondo seleccionada, podemos o bien arrastrar y ya tenemos nuestra selección hecha. Lo único que nos sucede es que lo que hemos hecho es mover dentro de la misma capa, lo que vamos a mover el paisaje y no nos interesa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues control C, copiar, y control V, pegar, y ya tendríamos también nuestro texto creado con el paisaje. Muy bien, volvemos al principio de nuevo, al paisaje, y ahora vamos a explicar la técnica que
que nos mostraba nuestro amigo Renken. Bien, él nos comenta en el foro que lo que debemos hacer es volcar esta imagen, crearla dentro de un motivo, o sea, hacerla una textura. Bien, en edición, definir motivo, vamos a convertir nuestra imagen, esta que está aquí, vamos a poner el paisaje, en una textura. Muy bien, ya podemos cerrar la imagen que no nos va a servir. Bueno, vamos a minimizarla que después lo podemos utilizar de nuevo. Y ahora vamos a crear un documento nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir nuestro texto. Vamos a cambiar la herramienta a texto horizontal normal y vamos a escribir aula. Vamos a crear una capa nueva y le vamos a dar rellenar del color negro, como nos decía nuestro usuario Renken, perdón. Coloreamos el fondo negro, vamos a bajarlo hacia abajo y el texto lo vamos a utilizar, en este caso, de color blanco. Muy bien, nos vamos a ir ahora a capa, rasterizar texto. Esto lo que nos hace es convertirnos la capa de texto en una capa normal gráfica, ¿de acuerdo? De esta manera, ahora nos vamos a dirigir a nuestro bote de pintura y vamos a utilizar el motivo, que fue donde creamos anteriormente nuestro paisaje. Lo hemos creado como si fuera una textura. Ya tenéis el vídeo en la web que podéis saber cómo se utilizan las texturas y demás. Bien, pues marcamos la textura que nos interesa y con el bote de pintura vamos a colorear. Bien, como veis, pues el paisaje se va dibujando dentro. La pega que tiene esta forma de utilizarlo es que nunca no vamos a poder saber exactamente dónde no vamos a poder seleccionar en la zona de la imagen que nos interesa que aparezca en el paisaje, por lo cual es una buena opción, pero está limitado, nos limita a esto. Muy bien, ahora voy a volver a la imagen inicial con la que empezamos, ¿de acuerdo? Y voy a explicaros la técnica que yo podría utilizar o que utilizaba hasta ahora, y dado que hay distintas técnicas de otros usuarios, como podéis haber visto, podemos combinarlas y voy a hacerlo como habitualmente suelo hacerlo yo, ¿de acuerdo? Bien, yo lo que primero creo es el texto, como es habitual, y lo voy a ampliar un poquito más de lo que está. Muy bien, por aquí y por aquí. Yo directamente, una vez que la sitúo donde quiero que la imagen quede, directamente le doy a control sobre la texto, sobre la capa de texto, y lo que me hace es la selección que nos hacía en un principio con la técnica de nuestro miembro Leon M, y directamente sobre la capa de fondo le doy a copiar y pegar. O sea, edición copiar, edición pegar. Bien, elimino el texto aula. Aparentemente no nos aparece lo que es el texto, pero aquí tendríamos nuestro texto de la máscara fijada. Vamos a ir un poquito más allá, o sea, vamos a intentar darle formas a nuestra selección con nuestros pasajes dentro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy bien, vamos a volver a la zona de que ya tenemos el texto creado. Bien, aquí. Muy bien, a la capa de texto lo que vamos a hacer directamente es en capa, rasterizar texto, ¿de acuerdo? Para directamente quedarnos con una capa normal de imagen. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es directamente sobre la misma capa lo que vamos a seleccionarla toda, y en este caso pues podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta de calado, selección y calar, y vamos a calarlo pues bastante grande. Le damos a OK, más grande todavía, selección, calar a 50. Muy bien, una vez que tenemos esta selección hecha, le damos directamente a la tecla sobre la capa de fondo, copiamos y volvemos a pegar. Muy bien, de esta forma conseguimos pues darle un efecto distinto a la selección. Ahora vaya a ver, lo vamos a mover nuestra capa de aula directamente debajo de la capa que hemos creado nueva. Como veis, pues se nos hace algo transparente y eliminamos nuestra capa de fondo. Ya tenemos ahí una especie de, bueno, un efecto que podemos utilizar o no podemos utilizarlo. ¿Cómo se puede conseguir también algo distinto? Pues
volvemos a marcar en aula, en este caso vamos a cambiarla de color, lo vamos a dibujar en color blanco. Como veis, lo que hago es rellenar, así que apartamos esto, lo que hemos hecho es conseguir que las letras se nos hayan vuelto blancas, y ya tenemos un poquito más claro. También podemos directamente sobre una capa nueva, y ya con la selección creada de nuestro texto aula, contornearlo. Edición contornear a 8, elegiríamos el color que queramos, en este caso vamos a darle color al normal y el color en negro. Ok, muy bien, ya se nos queda el contorneo negro. Como veis, también se nos sale del contorno nuestra selección. Bueno, pues volvemos a lo mismo. En este caso, una vez marcado el contorno, lo que hacemos es, perdón, vamos a marcar aula. Una vez marcada la palabra aula, le damos a selección, invertimos, y ahora le damos a suprimir sobre la capa que contiene el paisaje interior. Vale, de esta manera, control D, pues como veis se nos ha quedado más limpio. Tanto esto como, bueno, ya vosotros en las opciones de fusión también se pueden darle efectos a las capas. Sobre el interior, por ejemplo, vamos a acceder al trazado, a los que hemos marcado como trazo, y utilizamos, bueno, pues los parámetros que más veáis oportunos vosotros para darle el efecto a esta letra, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, así podría valer. Vamos a eliminar esto y vamos a utilizar una capa nueva con un fondo blanco para que veáis el resultado de esta forma que se ve mucho mejor. Ya una vez que tengáis esto, pues ya es cuestión de ir combinando. Si os interesa el contorno, nos interesa, si queréis más blanco o no lo queréis tan blanco, en fin, ya como queráis vosotros hacerlo, incluso ya con el paisaje como lo teníamos en un principio, ¿de acuerdo? Que tampoco queda bastante bien y bastante bonito este efecto sobre el paisaje de fondo.